El amanecer en una ciudad medieval del siglo XIV comenzaba siempre bajo el sonido rotundo de las campanas, marcando el inicio de una rutina ancestral que parecía inmutable. Los artesanos abrían sus modestos talleres, los comerciantes preparaban el bullicio de los mercados y los aprendices se apresuraban por callejones en los que las casas se apiñaban unas contra otras. Cada jornada transcurría en calles estrechas llenas de vida que, a la vez, ocultaban peligros invisibles. Acumulaciones de desperdicios, ratas correteando por doquier y un aire pesado por la falta de higiene. Sin sistemas de saneamiento, el agua limpia era un privilegio y las fuentes públicas reunían cada día multitudes en busca de provisiones cruciales para sobrevivir. El comercio era motor y corazón de las grandes urbes, conectando puertos y ciudades lejanas a través de trueques y mercancías exóticas que entraban a cada rincón. Los pregoneros recorrían las calles, anunciando novedades y precios del grano, mientras mujeres y niños encontraban en las plazas el espacio ideal para convivir y jugar. La vida se tejía entre tabernas, templos y mercados, donde los rituales comunitarios y el rumor de las nuevas se entrelazaban con la rutina. Nadie anticipaba entonces que, en ese mismo entramado, las rutas comerciales traerían consigo un enemigo invisible que no distinguía fronteras ni muros. La alimentación de la época se sostenía sobre bases sencillas: pan de centeno, sopas de carne y verduras, y cerveza como alternativa más segura al agua que muchas veces estaba contaminada. Los nobles disfrutaban de caza, carnes y vinos, mientras los más humildes se adaptaban con gallina y cereales. Las técnicas de conservación primitivas y limitadas obligaban a recurrir a la salazón y a rechazar el pescado por miedo a enfermedades y adulteraciones. Los médicos, influenciados por supersticiones antiguas, desaconsejaban frutas y creían que ciertas combinaciones traían consigo epidemias, lo que extendía aún más el temor en torno a la alimentación. Las familias vivían hacinadas en viviendas pequeñas donde la privacidad era desconocida y todos compartían espacios comunes. La cotidianidad se desarrollaba mayormente fuera de casa, diluyendo cualquier frontera entre lo privado y lo público. El rumor de la muerte era apenas un eco lejano entre celebraciones religiosas, peregrinaciones y fiestas populares que llenaban cada estación. La vida comunitaria giraba en torno al templo, no solo como lugar de culto, sino también centro de reunión, refugio frente a peligros y espacio de negociación y auxilio en momentos de crisis. La higiene, casi inexistente desde la perspectiva moderna, se intentaba mejorar con hábitos rudimentarios. Se lavaban las manos con agua y vinagre, la ropa se sacudía al viento y los dientes se limpiaban con hierbas como la menta. Los muladares cerca de las murallas servían para arrojar la basura que al acumularse atraía aún más plagas. A pesar de la suciedad, algunos municipios establecían ordenanzas que obligaban a limpiar la zona exterior de las casas bajo amenaza de multa. Sin embargo, la falta de conocimiento sobre los microbios transformaba estas acciones en rituales más simbólicos que efectivos. En las primeras décadas del siglo XIV, la economía local afrontaba altibajos marcados por guerras, malas cosechas y fluctuaciones en el precio del grano. Los gremios artesanales defendían sus reglas y monopolios, estableciendo salarios y turnos con férrea disciplina, mientras el desempleo y la mendicidad crecían en las periferias urbanas. Los talleres, además de centros de producción, eran espacios de aprendizaje donde los maestros transmitían oficios y tradiciones que sostenían la identidad de cada barrio. La vida laboral y económica era frágil y dependía de los caprichos de la naturaleza y la política. La cultura popular estaba impregnada por supersticiones y creencias religiosas que se manifestaban en amuletos, procesiones y rituales para protegerse de males invisibles. Las historias sobre brujas, demonios, mal de ojo y milagros pululaban entre la gente común, reforzando la idea de que las desgracias eran castigos divinos o producto de fuerzas fuera de su control. Los templos ofrecían consuelo en la oración y también servían para pedir protección frente al hambre, la guerra y la enfermedad, uniendo a la comunidad en torno a la esperanza y al temor compartido. El rumor de algo extraño comenzó a circular tímidamente. Marineros extranjeros llegaron enfermos a los puertos y aumentó el número de ratas muertas en los almacenes. Los comerciantes, más atentos al precio del grano que a la salud de sus ciudadanos, ignoraban los primeros signos del desastre. Aún no sabían que el miedo creciente y la incredulidad ante los síntomas leves pronto se convertirían en pánico colectivo, y que las decisiones tomadas a la ligera marcarían el destino de generaciones enteras. Detrás del aparente bullicio medieval, la vulnerabilidad era absoluta frente a las amenazas que la ciencia aún no comprendía.
Cada viajero traía rumores de pestes en tierras lejanas, y cada nuevo brote de enfermedades se atribuía a causas mágicas o celestiales. El caldo de cultivo estaba servido. Superstición y comercio, ignorancia y densidad poblacional convivían en una mezcla explosiva, que solo esperaba un detonante para modificar el rumbo de la historia. Y así, justo cuando el siglo XIV parecía avanzar sobre cimientos estables, la llegada de un enemigo silencioso comenzó a transformar la vida diaria. Las rutinas del amanecer, el bullicio de los mercados y las jornadas en los talleres fueron amenazadas por un peligro invisible que no respetaba muros ni distinciones sociales. La historia ocultaba en su seno una lección por descubrir. En las épocas de mayor esplendor, la vulnerabilidad puede pasar desapercibida hasta que la muerte, silenciosa, decide hacerse presente. Las primeras sombras se cernieron sobre los puertos del Mediterráneo en el año 1347, cuando barcos genoveses atracaron en Sicilia cargados de muerte. Los marineros, con fiebres ardientes y bubones hinchados, descendieron tambaleándose mientras las ratas abandonaban las bodegas infestadas de pulgas asesinas. Las ciudades, desprevenidas y confiadas en su bullicio diario, no imaginaban que esa llegada marcaría el inicio de una pesadilla que se extendería como fuego por toda Europa. En cuestión de semanas, el contagio se propagó desde los muelles hasta los palacios, demostrando que la muerte no respetaba rangos ni fortunas. Los síntomas aparecían de forma traicionera, comenzando con escalofríos intensos que daban paso a fiebres devastadoras y un agotamiento que postraba a los cuerpos. Pronto surgían los bubones, tumores negros y dolorosos en axilas, ingles y cuello, que supuraban un hedor insoportable al romperse. La piel se cubría de manchas oscuras, señal del colapso interno, mientras la tos hemorrágica aceleraba el fin en los casos pulmonares. La duración del mal era cruel. De 3 a 5 días bastaban para que víctimas fuertes sucumbieran ante un enemigo microscópico invisible. En Florencia, el cronista Boccaccio describió escenas dantescas donde los cuerpos se amontonaban en las calles, cubiertos apenas por un paño, esperando fosas comunes improvisadas. Las campanas tañían sin cesar, anunciando defunciones que superaban las capacidades de enterradores y sacerdotes exhaustos. Las familias enteras desaparecían en una noche, dejando casas vacías y pertenencias abandonadas que atraían saqueadores oportunistas. El pánico colectivo transformó la ciudad en un laberinto de miedo, donde el roce casual con un enfermo equivalía a una sentencia de muerte. Las autoridades, desesperadas por contener el horror, decretaron las primeras cuarentenas rudimentarias, aislando barcos y viajeros por 40 días en islas o suburbios. En Venecia, se crearon lazaretos para confinar a los sospechosos, mientras mulas arrastraban cadáveres lejos de las murallas urbanas. Estas medidas, nacidas del instinto más que del conocimiento, salvaban algunas vidas pero no frenaban la oleada imparable que diezmaba poblaciones enteras. La resistencia humana chocaba contra una fuerza que ignoraba decretos y oraciones por igual. La sociedad medieval, anclada en supersticiones profundas, buscó explicaciones en lo sobrenatural ante un mal que desafiaba toda lógica conocida. Muchos proclamaban castigos divinos por pecados colectivos, convocando procesiones flagelantes que azotaban sus carnes en calles ensangrentadas pidiendo misericordia celestial. Otros señalaban alineaciones planetarias o vapores miasmáticos del suelo como culpables, recurriendo a sangrías y purgas que debilitaban aún más a los enfermos. La ausencia de gérmenes en su cosmovisión convertía la lucha en un ritual de fe desesperada contra lo inexplicable. El chivo expiatorio perfecto emergió entre las minorías. Los judíos fueron acusados de envenenar pozos y propagar la plaga con rencor ancestral. Pogromos estallaron en Estrasburgo y Basilea, donde comunidades enteras ardieron en hogueras colectivas ante ojos indiferentes de vecinos aterrados. Esta persecución no solo aceleró la muerte de inocentes, sino que profundizó divisiones sociales ya frágiles bajo el peso del contagio. El miedo transformaba la solidaridad en odio visceral, revelando las grietas ocultas de una Europa unida solo en apariencia. La Iglesia, pilar de consuelo espiritual, enfrentó su prueba más dura cuando sacerdotes morían al lado de sus feligreses, incapaces de ofrecer extrema unción a moribundos agonizantes. Muchos huyeron a campos supuestamente más seguros, abandonando parroquias desoladas sin guía moral en medio del caos. Esta deserción masiva erosionó la fe de sobrevivientes que cuestionaban por qué Dios permitía tal devastación indiscriminada. Surgieron movimientos heréticos que prometían salvación fuera de dogmas tradicionales, sembrando semillas de reformas futuras.
Económicamente, la plaga dejó un vacío abismal con la pérdida de mano de obra campesina y artesanal que sustentaba el feudalismo. Campos quedaron incultos, talleres cerrados y gremios diezmados, disparando salarios para los pocos sobrevivientes que negociaban desde la escasez. Los señores feudales, privados de siervos fieles, enfrentaron revueltas como la Jacquille en Francia, donde campesinos exigían fin a servidumbres ancestrales. Este vuelco demográfico aceleró el declive de estructuras medievales hacia economías monetarias emergentes. Ciudades fantasmas emergieron en Inglaterra y Francia, donde aldeas enteras se extinguieron sin testigos ni herederos para reclamar tierras baldías. La despoblación alteró paisajes rurales, con ovejas pastando en campos de trigo olvidados y caminos invadidos por maleza silvestre. Los reyes, debilitados por la crisis, perdieron autoridad ante nobles locales que imponían tributos arbitrarios sobre ruinas humeantes. La plaga no solo mataba cuerpos, sino que desmantelaba el orden social con precisión quirúrgica. Psicológicamente, la peste negra grabó un trauma colectivo que perduró generaciones, alimentando danzas macabras en murales y literatura que recordaban la igualdad ante la muerte. Reyes caían como mendigos, obispos como campesinos, en un recordatorio visual de la vanidad terrenal que impulsó artes renacentistas tempranas. El arte se tiñó de negro, con esqueletos danzando irónicos entre nobles y plebeyos en frescos que advertían contra excesos mundanos. Esta catarsis cultural transformó el duelo en expresión colectiva de resiliencia herida. Las primeras lecciones sanitarias brotaron del horror. Venecia perfeccionó cuarentenas sistemáticas, mientras médicos como Guy de Chauliac recomendaban aislamiento y fumigaciones con hierbas aromáticas. Estos protocolos primitivos sentaron precedentes para futuras plagas, demostrando que la acción colectiva podía mitigar desastres naturales. Aunque ignorantes de bacterias, los humanos aprendieron a desconfiar de viajeros y roedores, cerrando rutas y purificando mercados con ahínco renovado. La supervivencia forzó innovaciones que perdurarían siglos. La peste negra culminó su furia hacia 1352, dejando Europa transformada con 30 millones de almas menos y un mundo renacido de cenizas. Pueblos enteros se convirtieron en leyendas susurradas, mientras sobrevivientes heredaban fortunas inesperadas que impulsaron comercio renovado. Sin embargo, el eco del terror persistió en memorias colectivas, moldeando sociedades más móviles y escépticas ante autoridades divinas. La gran mortandad no destruyó civilizaciones, pero las remodeló con mano inexorable. El siglo XIX trajo consigo el rugido de las revoluciones industriales que transformaron aldeas en metrópolis hacinadas, donde chimeneas humeantes competían con cloacas abiertas a cielo descubierto. Millones de trabajadores se apiñaban en barrios marginales sin agua potable ni ventilación adecuada, creando un caldo de cultivo perfecto para enfermedades que viajaban con la velocidad del vapor. El cólera, nacido en las ciénagas de Bengala, cruzó océanos en bodegas de barcos mercantes y llegó a puertos europeos como un verdugo silencioso. En España, el primer brote irrumpió en Vigo en el año 1833, propagándose con furia por Andalucía y Madrid en medio de guerras carlistas que impedían cualquier respuesta coordinada. Los síntomas del cólera golpeaban con brutalidad. Diarreas acuosas que deshidrataban cuerpos en horas, vómitos incesantes y calambres que contorsionaban extremidades hasta la agonía final. Las calles se llenaban de cadáveres azules por la falta de sangre circulante, mientras familias enteras sucumbían en tugurios sin médicos ni medicinas efectivas. Las autoridades, presionadas por el pánico popular, imponían cordones sanitarios que dividían ciudades en zonas de vida y muerte, aislando barrios enteros bajo vigilancia armada. En Barcelona y Sevilla, revueltas estallaron cuando el pueblo acusaba a curas y médicos de envenenadores, incendiando conventos en un frenesí de superstición renovada. La segunda ola colérica azotó en 1852, diezmando La Coruña con miles de víctimas en semanas y extendiéndose por el interior peninsular como un incendio forestal. Londres sufrió su peor episodio en 1852, cuando Jon Snow demostró que el agua contaminada de una bomba pública era la culpable, sentando las bases de la epidemiología moderna. Ciudades como París y Nueva York cerraron teatros y escuelas, mientras ingenieros corrían para construir alcantarillados que separaran aguas fecales de las potables. Sin embargo, la desigualdad persistía. Los pobres bebían de pozos infectos mientras los ricos se protegían con filtros y aguas embotelladas. La viruela, eterna compañera de la humanidad, resurgió con virulencia en barrios obreros donde la vacunación jeneriana llegaba tarde o nunca.
En 1870, un brote en Birmingham mató a cientos de niños no vacunados, avivando debates entre libertarios y autoridades sanitarias que imponían inyecciones obligatorias. En España, la enfermedad diezmó aldeas rurales durante décadas, dejando rostros cicatrizados como testimonio de negligencia estatal. La ciencia avanzaba con laboratorios pasteurianos que aislaban virus, pero la resistencia popular y la pobreza rural frenaban campañas masivas de inmunización efectiva. La tuberculosis, conocida como la plaga blanca, se cebó en pulmones exhaustos de obreros fabriles expuestos a polvo y humedad constante en minas y telares. Sanatorios alpinos prometían curas milagrosas con aire puro y reposo, pero solo los privilegiados accedían a tales refugios mientras clases bajas tosían sangre en sótanos ventilados. Koch identificó el bacilo en 1882, revolucionando diagnósticos con pruebas de esputo, aunque tratamientos quedaron confinados a sanatorios y rayos X primitivos. La enfermedad no solo mataba, sino que estigmatizaba, separando enfermos en leproserías modernas para evitar contagios invisibles. El siglo XX inauguró la gripe española en 1918, un virus H1N1 que surgió en trincheras de la Gran Guerra y se expandió con tropas desmovilizadas. España, neutral pero golpeada por censura laxa en prensa, bautizó la pandemia que mató a 260.000 compatriotas en meses, colapsando hospitales y crematorios urbanos. Ciudades como Madrid y Barcelona amanecían con tranvías fantasmas y escuelas vacías, mientras máscaras antigripales cubrían rostros en un intento vano de filtrar partículas asesinas. La segunda ola otoñal multiplicó víctimas jóvenes y sanos, cuyas tormentas de citoquinas convertían pulmones en cementerios líquidos. En Filadelfia, un desfile patriótico en septiembre liberó el virus sobre multitudes entusiastas, causando miles de muertes en días y exponiendo la arrogancia de líderes políticos. Nueva York impuso cuarentenas estrictas en Ellis Island, rechazando inmigrantes febriles mientras el pánico cerraba cines y prostíbulos por igual. La guerra mundial facilitó la propagación global, con soldados hacinados en campos que incubaban mutaciones letales del patógeno aviario. Para 1919, 50 millones de almas habían perecido, reconfigurando demografías y economías en posguerra. La ciencia respondía con vacunas experimentales y sueros antivirales que salvaban a algunos pero fallaban ante la deriva antigénica del virus. Médicos como Paul Lewis aislaban el agente monoresus, pavimentando camino para virología moderna aunque sin cura inmediata. Ciudades implementaron distanciamientos sociales primitivos, prohibiendo besos y reuniones eclesiásticas en catedrales abarrotadas. Estas medidas nacidas de la desesperación redujeron tasas de mortalidad en oleadas posteriores y legaron protocolos para futuras crisis sanitarias. La era de las ciudades enfermas reveló cómo urbanización acelerada y migraciones masivas amplificaban patógenos ancestrales en entornos novedosos. Desigualdades sociales dictaban supervivencia. Élites huían a chalés rurales mientras proletarios compartían camastros contaminados. Guerras y comercio global actuaban como catalizadores invisibles, recordando que fronteras políticas no detenían microbios transfronterizos. La transición de miasmas a gérmenes marcó el nacimiento de salud pública estatal con inspecciones y vacunación obligatoria. Estas epidemias forjaron legados duraderos. Londres reformó su alcantarillado bajo Bazalgette, París demolió barrios insalubres para Haussmann y España creó juntas de sanidad provinciales. La gripe española impulsó investigación viral que culminaría en vacunas anuales décadas después, transformando gripe común en enfermedad manejable. Sociedades emergieron más resilientes pero traumatizadas, con literatura y cine reflejando miedos colectivos a invasores microscópicos. La lección perduró. Ciudades modernas debían priorizar higiene sobre lucro para evitar repeticiones catastróficas. Hacia 1920, el mundo suspiraba alivio ante la atenuación viral, pero cicatrices demográficas persistían en pirámides poblacionales truncadas. Economías reconstruidas demandaban mano de obra escasa, elevando salarios femeninos en un primer paso hacia igualdad laboral. La pandemia catalizó avances en bacteriología y urbanismo que definieron el siglo XX sanitario. Sin embargo, complacencia post-crisis olvidaba que nuevos patógenos acechaban en sombras globalizadas, listos para desafiar nuevamente a la humanidad arrogante. El siglo XX avanzado trajo enemigos invisibles que no discriminaban por clase social, sino por comportamientos estigmatizados, comenzando con el VIH que emergió en los años 80 desde selvas africanas hacia urbes globales. Inicialmente confundido con un cáncer raro,
El virus atacaba el sistema inmune dejando cuerpos vulnerables a infecciones oportunistas que acababan con vidas jóvenes y productivas. En 1981, Los Ángeles reportó casos entre hombres homosexuales, desatando pánico moral que lo bautizó como peste rosa y culpó a estilos de vida marginados. La respuesta tardía de gobiernos y farmacéuticas permitió que se expandiera por transfusiones, agujas compartidas y relaciones heterosexuales ignoradas en el conteo inicial. San Francisco se convirtió en epicentro de duelo colectivo, con activistas como Larry Kramer fundando ACT UP para exigir tratamientos acelerados ante negligencia presidencial. En África subsahariana, el virus diezmó generaciones enteras, dejando huérfanos y economías colapsadas mientras Occidente debatía moralidades en lugar de financiar investigación masiva. Hacia 1996, la triple terapia antirretroviral transformó sentencia de muerte en enfermedad crónica. Pero el estigma persistía aislando pacientes en comunidades temerosas. El VIH reveló cómo prejuicios culturales amplificaban pandemias más que los virus mismos. El SARS irrumpió en el año 2003 desde mercados húmedos de Guangdong, propagándose por viajeros aéreos hacia Hong Kong, Toronto y Singapur en semanas. Fiebres altas, tos seca y neumonías bilaterales colapsaban unidades de cuidados intensivos, mientras mascarillas y termómetros definían calles asiáticas por primera vez en era moderna. China inicial ocultó brotes por vergüenza política, permitiendo que el coronavirus saltara fronteras antes de cuarentenas draconianas que sacrificaron economías locales. La OMS coordinó respuesta global que contuvo 11.000 casos y 800 muertos, sentando protocolos para amenazas respiratorias futuras. Ébola emergió en 1976 en ríos congoleños, resurgiendo con furia en 2014 en Guinea para devastar África Occidental con hemorragias internas y tasas de mortalidad del 90%. Médicos Sin Fronteras perdieron voluntarios en campos improvisados donde trajes protectores sofocaban bajo sol ecuatorial, mientras rumores locales frenaban entierros seguros. La vacuna experimental RVSV-CoV salvó vidas en ensayos de fase 3, demostrando ética de compasión en crisis humanitarias extremas. Ébola enseñó que patógenos selváticos esperan en fronteras ecológicas violadas por deforestación humana. El Zika aterrorizó en 2015 desde Brasil, cruzando placentas para causar microcefalia en recién nacidos con cráneos deformes que conmocionaron redes globales. Mosquitos aedes propagaban el flavivirus en urbes tropicales donde agua estancada proliferaba criaderos invisibles en llantas abandonadas. Autoridades fumigaban barrios mientras embarazadas posponían maternidades por miedo congénito, colapsando tasas de natalidad en América Latina. La amenaza se atenuó con inmunidad colectiva, pero dejó cicatrices neurológicas permanentes en miles de infantes. La gripe aviar H5N1 mutó en 2006 desde gansos asiáticos, saltando ocasionalmente a humanos en mercados vietnamitas con letalidad del 60%. Granjas industriales amplificaban virus en bandadas hacinadas, amenazando pandemias y adaptaba transmisión persona a persona. Agencias veterinarias sacrificaron millones de aves en matanzas masivas para contener focos, mientras laboratorios secuenciaban genomas en tiempo real. La vigilancia global evitó catástrofe, pero advirtió sobre riesgos zoonóticos en agroindustrias intensivas. El MERS emergió en 2012 desde camellos saudíes, infectando peregrinos en la Meca para exportar coronavirus a Corea del Sur, donde hospitales se convirtieron en superspreaders. Síntomas respiratorios severos colapsaban ventiladores en clínicas de Seúl, mientras rastreo de contactos salvó miles mediante aislamiento estricto. El virus permanece endémico en Oriente Medio, recordando riesgos de turismo religioso masivo en era globalizada. Estas lecciones refinaron modelos predictivos para brotes respiratorios emergentes. Medios de comunicación aceleraron miedos con coberturas sensacionalistas que paralizaban economías. Aerolíneas quebraban rutas enteras y turismo colapsaba en destinos estigmatizados. Activismo digital conectaba pacientes dispersos, presionando políticas de acceso equitativo a tratamientos patentados caros. Farmacéuticas corrían ensayos fase 1 en meses, revolucionando desarrollo vacunal con plataformas de ARN mensajero precursoras. La era moderna demostró que información viaja más rápido que virus, moldeando respuestas colectivas. Estigmas persistieron. El VIH como pecado urbano, ébola como maldición africana, Zika como venganza ambiental, profundizando desigualdades en acceso a cuidados. Países ricos acaparaban antivirales mientras Sur accedía a genéricos controvertidos, exponiendo fracturas geopolíticas en crisis sanitarias.
Organizaciones como la Cruz Roja construían puentes humanitarios, pero soberanías nacionales priorizaban fronteras sobre solidaridad global. Estas sombras revelaron hipocresías en un mundo interconectado. La globalización amplificó amenazas. Vuelos transcontinentales incubaban mutaciones en cabinas presurizadas, mientras cadenas de suministro farmacéuticas dependían de fábricas asiáticas vulnerables. Redes sociales viralizaban desinformación que socavaba cuarentenas, desde teorías conspirativas hasta remedios falsos que costaban vidas. Gobiernos aprendieron a equilibrar transparencia con control narrativo, forjando agencias de respuesta rápida como el Centro Europeo para Prevención de Enfermedades. Vigilancia genómica se convirtió en norma para anticipar saltos zoonóticos. Hacia 2020, estas epidemias forjaron resiliencia híbrida. Protocolos estandarizados salvaban vidas, pero complacencia postcrisis olvidaba vulnerabilidades persistentes. Sobrevivientes portaban inmunidades parciales y traumas colectivos que alteraban conductas sexuales y viajes. La ciencia avanzó con terapias génicas y vacunas universales en horizontes, pero desigualdades norte-sur garantizaban futuras desigualdades pandémicas. El enemigo moderno muta rápido, exigiendo adaptación constante en un planeta contraído. Estas sombras modernas prepararon terreno para pruebas mayores, recordando que virus evolucionan con anfitriones humanos en ecosistemas alterados. Comercio salvaje y urbanización devoran hábitats virales, liberando patógenos dormidos en glaciaciones derretidas o suelos deforestados. Naciones invirtieron en bioseguridad de nivel POCH, pero dilemas éticos persisten en ganancias de función investigativas. La historia oculta susurra. Ignorar lecciones pasadas invita a repeticiones inevitables. En diciembre del año 2019, un mercado húmedo en Wuhan liberó un coronavirus que cruzó especies silenciosamente, iniciando la pandemia más documentada de la historia humana. Fiebres leves, toses secas y fatigas inexplicables llenaron hospitales chinos, donde médicos como Li Wenliang alertaron en vano antes de sucumbir al virus mismo. Gobiernos minimizaron riesgos iniciales, permitiendo que viajeros incubaran el SARS-CoV-2 en aviones globales hacia Nueva York, Milán y Madrid. En semanas, el mundo enfrentaba un patógeno respiratorio que colapsaba pulmones con neumonías bilaterales y tormentas inflamatorias letales. Los confinamientos masivos irrumpieron como nunca antes. Italia decretó cuarentena nacional en marzo del año 2020, vaciando plazas eternas como la de San Marcos en Venecia. Ciudades fantasmas emergieron en España y Francia, con balcones aplaudiendo sanitarios exhaustos mientras sirenas de ambulancias perforaban noches silenciosas. Economías globales se paralizaron. Fábricas cerraron, aerolíneas aterrizaron flotas enteras y supermercados racionaron papel higiénico en histeria colectiva. La pandemia reveló dependencias frágiles en cadenas de suministro asiáticas para mascarillas y ventiladores esenciales. Hospitales se convirtieron en zonas de guerra. En Lombardía, furgonetas refrigeradas apilaban cuerpos fuera de crematorios saturados, mientras España transformaba pabellones feriales en UCI improvisadas. Sanitarios caían por miles, contagiados por falta de equipos protectores, dejando familias destrozadas en duelo virtual por pantallas. La mortalidad excedió expectativas en residencias de ancianos, donde visitas prohibidas aceleraron soledad letal entre generaciones vulnerables. Estas imágenes crudas expusieron grietas en sistemas sanitarios presumiblemente robustos de naciones desarrolladas. La carrera por vacunas revolucionó la ciencia. Pfizer y Moderna desplegaron ARN mensajero en meses, un hito que salvó millones mediante pinchazos globales coordinados por COVAX. Sin embargo, desigualdades norte-sur acapararon dosis. Países ricos vacunaron mayorías mientras África languidecía por debajo del 20%. Variantes alfa, delta y omicron mutaron en India y Sudáfrica, evadiendo inmunidades parciales y prolongando agonía económica en turismo y comercio minorista. La inequidad vacunal profundizó fracturas geopolíticas en un mundo interdependiente. Teletrabajo y educación virtual redefinieron rutinas. Zoom agotó servidores mientras niños de barrios pobres carecían de tablets para clases remotas, ampliando brechas educativos irreversibles. Economías digitales florecieron con Amazon y Netflix, pero pequeños comercios quebraron por cierres prolongados que diezmaron empleos precarios. La pandemia catalizó inflación post-estímulos masivos, con gobiernos inyectando billones en rescates que dispararon deudas soberanas a récords históricos. Estas transformaciones aceleraron una brecha digital entre privilegiados conectados y marginados desconectados.
Protestas estallaron contra pasaportes vacunales y confinamientos draconianos, desde Berlín hasta Brasilia, donde libertarios chocaban con autoridades en batallas por derechos civiles erosionados. Teorías conspirativas viralizaron en redes sociales, acusando laboratorios chinos o élites globales de orquestar control poblacional mediante chips invisibles. Desinformación costó vidas al promover remedios falsos como hidroxicloroquina o ivermectina sin base científica rigurosa. La infodemia demostró cómo mentiras digitales propagan más rápido que virus reales. Mentalmente, la pandemia dejó cicatrices profundas. Ansiedad y depresión se dispararon un 25% global, con suicidios juveniles en Japón y aislamiento prolongado en España. Long COVID afectó a millones con fatigas crónicas, nieblas mentales y disneas persistentes que reconfiguraron carreras profesionales prematuramente. Familias lidiaron con duelos sin funerales, abrazos prohibidos y cumpleaños virtuales que erosionaron tejidos sociales ancestrales. El trauma colectivo forzó terapias masivas y políticas de salud mental integradas en presupuestos estatales. Hacia el año 2022, oleadas remitieron con vacunación masiva e inmunidad híbrida, pero economía mostró recuperación desigual. China Cero COVID colapsó en protestas blancas de papeles, mientras Occidente reabría fronteras con cicatrices inflacionarias. Pérdidas humanas superaron los 7 millones oficiales, borrando una década de avances en esperanza de vida según la OMS y exacerbando desigualdades de género en cuidados no remunerados. Lecciones emergieron en bioseguridad de nivel y tratados pandémicos propuestos por la ONU. Sin embargo, complacencia acecha ante amenazas como gripe aviar en granjas industriales. La pandemia expuso hipocresías sistémicas. Naciones alabadas por universalidad sanitaria como España colapsaron ante saturación, mientras sistemas privatizados estadounidenses priorizaron rentabilidad sobre vidas. Migraciones forzadas por hambre pandémica chocaron con fronteras endurecidas, recordando que virus ignoran muros pero humanos los refuerzan. Cambio climático amplificó vectores como mosquitos en latitudes norteñas, fusionando crisis sanitarias con ecológicas urgentes. COVID-19 actuó como espejo implacable de vulnerabilidades globales ignoradas. Conectando siglos de plagas, la peste negra enseñó cuarentenas rudimentarias que Venecia perfeccionó, mientras gripe española legó vigilancia epidemiológica estatal. VIH catalizó activismo paciente que aceleró terapias, y SARS refinó rastreos digitales para apps modernas de contacto. Cada epidemia dejó protocolos acumulados, desde lazaretos medievales hasta PCR en tiempo real, demostrando progreso humano ante adversarios mutantes. Sin embargo, patrones repiten: negacionismo inicial, estigmas sociales y desigualdades que dictan supervivencia por código postal. El futuro susurra incógnitas. ¿Preparados para pandemias sintéticas o zoonosis de glaciares derretidos por calentamiento global? Inversiones en IA predictiva y reservas antibióticos globales avanzan, pero nacionalismos vacunales amenazan cooperación esencial. Sociedades emergen más resilientes con higiene ritualizada y distanciamientos instintivos. Libertad sacrificada persiste en memorias colectivas. La historia oculta de epidemias culmina en advertencia eterna. Arrogancia ante lo microscópico invita a catástrofes repetidas, exigiendo humildad perpetua ante enemigos invisibles.